Buenos días a quienes nos acompañan durante esta ceremonia de aniversario número 136 con el conversatorio Lenka Franulich, el Instituto Pedagógico UMCE y la veracidad en las comunicaciones. Actividad organizada por el Museo del Instituto Pedagógico Valentín Letelier de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Esta instancia es una actividad accesible para la comunidad sorda y cuenta con traducción e interpretación en lengua de señas chilena como una forma de ampliar el horizonte de la reflexión, conversación y el derecho al acceso a la información, especialmente sobre el personaje que hoy relevamos, Lenka Franulich. Lenka hizo lo que hacía Oriana Fallaci, pero antes que ella, comentaba una joven a otra, mientras miraba los cuadros en la entrada del Museo del Instituto Pedagógico. Es que Franulich es otra pionera que abrió puertas, ventanas, derribó muros y trazó caminos para las futuras mujeres periodistas y entrevistadoras en otro oficio que antiguamente estaba dominado por hombres. Lenka proviene de esa descendencia croata antofagastina, entre la sal de mar y las piedrecillas del desierto, que se hizo un espacio, al principio, como traductora en la revista Hoy. Gracias a sus estudios de pedagogía en inglés en el Instituto Pedagógico de Alameda Concamin, por allá en 1925, después de terminar las humanidades en el Liceo de Varones de Antofagasta. Es en Hoy donde se empapa de la labor periodística y su entorno de letras y preguntas. En la revista Ercilla alcanza el reconocimiento, no sin antes tener que demostrar sus capacidades como reportera, especialmente a Manuel Seoane, director de la revista en aquella época, en 1943, y quien le encomendó realizar una entrevista a Mariano Latorre, el mismo día que se le otorgó el Premio Nacional de Literatura de 1944. Para probar su carácter. Lo logró con creces y con un Latorre muy profuso y, por qué no decirlo, algo ebrio. Desde ahí, sus entrevistas, con una pluma altamente descriptiva que buscaba la opinión, como también reflejaba la cotidianidad del o la entrevistada, invitando al lector y a la lectora a conocer la intimidad de quien respondía sus preguntas. Varios personajes pasaron por el escrutinio de su pluma, tales como el mariscal Tito, Fidel Castro, Eleanor Roosevelt, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Gabriela Mistral, Juan Domingo Perón, entre otros y otras. En 1957 recibe el Premio Nacional de Periodismo y desde 1963, 2 años después de que un cáncer de pulmón le arrebatara la vida a los 52 años, se entrega el premio Lenka Franulich a las periodistas destacadas en su oficio. Lenka Franulich es ciertamente una hija del pedagógico y una que destacó para el tema que se expone hoy. Y dejamos una pregunta: ¿qué es la veracidad? Esperamos dilucidar hoy una respuesta. Saludamos a las autoridades universitarias y otros invitadas e invitados que nos acompañan. Saludamos a la doctora Solange Tenorio Aitel, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Saludamos también a la doctora Tatiana Díaz Arce, vicerrectora académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Al señor Fabián Castro Valle, secretario académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. También saludamos al señor Leopoldo Soto, representante de la Honorable Junta Directiva de la UMCE. A la profesora Giselle Garat Lee, académica e integrante de la Honorable Junta Directiva de la UMCE. También saludamos a la doctora Patricia Castañeda, decana de la Facultad de Ciencias Básicas de la UMCE. A la señora María Jimena Aros Espinosa, concejala por la comuna de Ñuñoa. También saludamos al doctor Jaime Caicedo Escudero, investigador, fundador del Departamento Universitario Obrero y Campesino, actual DUOCUC,
y miembro de la Sociedad Chilena de Historia de la Educación. A la señora Estela Socias Muñoz, presidenta de la Academia Chilena de Literatura Infantil y Juvenil. Al señor Daniel Jiménez, director académico de la Fundación de la Santa Fe. A la señora Juana Magali Lazo Rivera, integrante del directorio de la Asociación Nacional de Normalistas. Y al señor Pedro Mikasic Hurtado, de la Gran Logia de Chile. Saludamos también con especial atención a nuestro panel de invitadas e invitados que darán vida a este conversatorio. Patricia Alringo, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile. Al doctor Jaime Galgani, decano de la Facultad de Historia, Geografías y Letras de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y a la señora Ingrid Ormeño, directora ejecutiva de USTV+. Y también, por supuesto, a la moderadora de este conversatorio, Lucía Godoy Gutiérrez, coordinadora del Patrimonio Histórico Cultural de la UNCE y fundadora del Museo del Instituto Pedagógico Valentín Letelier. Saludamos también a Francisca Traverso y Rafael Farías, profesionales en traducción e interpretación en lengua de señas chilena, quienes nos acompañan hoy. A las y los directores de departamento, a las y los miembros del Consejo Universitario de la UNCE, profesores, profesoras, estudiantes y público invitado, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. A continuación, invitamos al señor Fernando Silva del Senado, quien nos entregará unas palabras de bienvenida y un saludo también a la rectora Solange Tenorio Eitel. Muy buenos días. Me sumo a los vocativos, por supuesto, y en especial saludar a la rectora Solange Tenorio. Entiendo que su primera actividad acá en el Congreso y en el Senado, y en esta sala particularmente. Con la universidad hemos hecho otras actividades en el Salón de Honor y acá mismo, pero le doy la más bienvenida a este recinto. Y permítanme, solo para que se sientan acogidos por el Senado, pero se sientan acogidos por la historia del país. Esta sala de sesiones era la sala que se usó hasta el 11 de septiembre de 1973 por los senadores. Aquí funcionaba el Senado de la República y aquí se discutieron y aquí se aprobaron las leyes más importantes del país en conjunto con el Salón de Honor cuando hacían en plenario conjuntamente con los diputados. Pero esta sala tiene la historia del país, lo reflejan sus murales, etcétera, lo reflejan, ¿no es cierto?, el recinto mismo, y por lo tanto, esto que la universidad celebra acá también su aniversario y se incorpore en esta sala es parte de lo que le corresponde. Son parte, ustedes como universidad, parte de la historia de Chile. Pero quiero decirle a la rectora, que luego nos va a acompañar con unas palabras en la testera, que en esta testera se da la historia de Chile. En esta testera los presidentes del Senado dirigían la sala del Senado y entre ellos los presidentes del Senado que fueron también presidentes de la República. Arturo Alessandri Palma, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende. Desde ese mismo sillón dirigieron esta sala en los debates del Senado, pero también desde ahí pensaron Chile y aportaron a Chile, que es lo que ustedes están haciendo también al formar educadores, ¿no es cierto?, y al formar todos los profesionales que entregan a la sociedad. Entonces, rectora, la mejor bienvenida a todas las autoridades de la universidad que se inauguran, la mejor gestión en este periodo que le corresponde, el apoyo y el respaldo que podamos brindar desde el Senado con mucho agrado. Desgraciadamente, es un día complicado, está la Universidad Técnica de Metropolitana de la UTEM haciendo una actividad en el Salón de Honor. Yo tengo que partir ahora a una presentación de un libro con la senadora Yanna Proboste, por lo tanto me interesaba solo darles la bienvenida, que se sientan acogidos y sobre todo a la rectora que sienta que está en su casa, porque esta es la casa de todos los ciudadanos. Muy bienvenida. Agradecemos las palabras de Fernando Silva, del Senado. Y a continuación quiero dejar con ustedes a Valeria Rocha, miembro del Consejo Universitario,
quien emitirá un saludo en representación del estamento funcionario de la UNCE, una división fundamental en el desempeño constante de nuestra institución educativa. Muy buenos días, distinguidas autoridades, profesores, comunidad universitaria, consejo universitario. Quiero empezar con la siguiente frase: reconocimiento a una historia compartida. En estos 136 años de aniversario que celebra nuestra institución, me permito comenzar con una imagen que muchos recordarán con cariño. Abre comillas. El primer curso lo componíamos unos 30 alumnos internos. Qué internado y qué curso más pintoresco. Vivíamos con la libertad que se tiene en una casa de pensión. Podíamos salir y entrar a toda hora, sin más limitación que la de recogernos a las 6 de la tarde. Limitación muy fácil de transgredir, con una pequeña propina al portero, que nunca pasaba de $1. Cierre comillas. Enrique Molina Garmendia. Esta frase, más que una anécdota, es un reflejo de cómo, desde los inicios del pedagógico, el estamento no académico ha sido parte fundamental en la formación de los futuros profesores del país. Hemos estado presentes en cada etapa, en cada rincón, acompañando silenciosamente el proceso educativo, no solo como apoyo, sino como presencia viva, como parte del entorno que moldea la experiencia universitaria. Hoy, por primera vez, nuestra voz se sienta en el Consejo Universitario. Y no es solo un asiento, es el reconocimiento de que hemos estado aquí desde siempre, que fuimos parte de ese curso pintoresco, del internado, de las historias que construyen esta universidad, que somos memoria viva, pero también presente activo. Hoy no solo nos escuchan, hoy nos reconocen. Y con este reconocimiento reafirmamos que el estamento no académico no es un complemento, es columna vertebral, es comunidad, es universidad. Nuestra participación en el Consejo no es simbólica, es una señal clara de que la universidad nos reconoce como actores relevantes en la construcción de su futuro, porque educar no es solo enseñar, es también cuidar, acompañar, sostener. Y eso lo hemos hecho siempre. Como dijo Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar al mundo. Nosotros, desde nuestros espacios, desde nuestras tareas cotidianas, hemos cambiado esta universidad. Y hoy, con nuestra participación inédita en el Consejo Universitario, comenzamos a cambiar también su historia. Gracias por este momento, que sea el primero de muchos, y que nunca olvidemos que el corazón de estos 136 años de historia se escriben en los rostros, los sueños y el trabajo de cada persona que ha dado vida a esta institución. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Valeria Rocha en este día especial en el cual conmemoramos los 136 años del Instituto Pedagógico. A continuación, dejamos con ustedes a la doctora Solange Tenorio Aytel, rectora de nuestra universidad, quien realizará una alocución especial por los 136 años del Instituto Pedagógico UNCE, y la importancia de esta instancia conmemorativa. Un aplauso, por favor, para nuestra rectora. Me dijeron que este era mi lugar, así es que lo voy a asumir. Hago mío los vocativos expresados y quiero realmente agradecer la organización, al museo por este hermoso momento y saludo con especial respeto a las autoridades presentes, a las y los académicos, estudiantes, funcionarios, a la comunidad universitaria, al Consejo Universitario y también a nuestros invitados que hoy nos acompañan. Con inmenso orgullo conmemoramos hoy los 136 años del Instituto Pedagógico, institución madre de la cual somos herederos
como Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. Este aniversario no es solamente una mirada hacia el pasado glorioso que nos precede, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el presente y proyectar el futuro de la educación pública en Chile. El Instituto Pedagógico, fundado con la misión de formar los primeros profesores profesionales del país, desde entonces su legado ha estado marcado por el compromiso con la justicia social y la construcción de un proyecto educativo al servicio de todos y todas. Hoy, como UMCE, llevamos adelante esa misión, conscientes de que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y sociedades. Este conversatorio que nos convoca Lenka Franulich y el Instituto Pedagógico UMCE y la veracidad en las comunicaciones nos invita a reflexionar sobre la importancia de la ética como fundamento de la educación y la comunicación. La vida de Lenka Franulich es un testimonio de coraje y convicción. En los años 20, cuando aún existían currículums diferenciados para hombres y mujeres, se atrevió a desafiar la injusticia solicitando al Ministerio de Educación estudiar en el Liceo de Hombres de Antofagasta. Gracias a esa lucha, por primera vez en Chile, hombres y mujeres compartieron en un mismo salón de clases. Más tarde, en 1930, se graduó como profesora de inglés en el Instituto Pedagógico, dominando además el francés y el serbo-croata. Aunque el ejercicio como docente la llevó al periodismo, donde se convirtió en pionera y referente. En el año 53 volvió a las aulas, esta vez como profesora en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde sus estudiantes reconocieron en ella la impronta pedagógica en su formación. En 1957 fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo. Su legado nos recuerda que la búsqueda del conocimiento y el trabajo bien realizado no es un camino fácil, pero sí un deber ineludible para quienes educamos. El título de este conversatorio nos interpela: la veracidad en las comunicaciones. Veracidad remite a un compromiso ético, expresar con honestidad lo que creemos cierto. Hablar de veracidad es hablar de responsabilidad y de diálogo, reconocer la diversidad de miradas, generar consensos y sostener la convivencia democrática. Este principio no se limita a las comunicaciones, atraviesa la formación docente, el ejercicio profesional y las funciones propias de las universidades públicas. En la formación de profesores y profesoras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, kinesiólogos, kinesiólogas, de todo profesional, la veracidad significa enseñar con honestidad intelectual, rigurosidad académica y respeto por la pluralidad de perspectivas. En el ejercicio profesional exige actuar con integridad, compartiendo no solo conocimientos, sino también valores que fortalezcan la confianza entre escuela o campo clínico, entre estudiantes, pacientes y con la comunidad. Y en las universidades públicas, la veracidad se convierte en un principio fundante. Investigar con responsabilidad y propósito. Formar con equidad, conciencia crítica y compromiso social, siempre al servicio del bien común. En esta conmemoración no puedo dejar de hacer referencia a los desafíos actuales en el campo de la educación. En Chile, la política de elevar los puntajes de ingreso a las carreras de pedagogía ha tenido luces y sombras. Si bien buscaba atraer estudiantes con mayor preparación, en la práctica ha generado una sobreregulación que no siempre dialoga con la diversidad de realidades. Hoy enfrentamos un déficit proyectado de 33.000 profesores al año 2030, especialmente en regiones extremas y en áreas críticas como ciencias.
Eso significa escuelas sin docentes idóneos en algunos lugares de la zona norte e incluso la destrucción de la educación pública. A esto se suman otros problemas estructurales, el financiamiento insuficiente de las carreras de pedagogía, procesos de acreditación y evaluación que, aunque necesarios, muchas veces se vuelven excesivamente burocráticos, las brechas de género que persisten en las disciplinas STEM, los sueldos docentes que, según la OCDE, se mantienen por debajo del promedio de otras profesiones y el desgaste emocional que afecta más allá de la mitad del profesorado con altos niveles de estrés y licencias médicas. En este contexto nos surge la necesaria interrogante. ¿Podemos aceptar que la diversidad de Chile queda fuera de las aulas por políticas que no consideren las trayectorias diferenciadas de los estudiantes? ¿Podemos resignarnos a la docencia que sea vista solo como una vocación y no como la profesión estratégica que realmente es? La respuesta es clara, no puede. El debate legislativo en torno a la Ley 20.129 abre una oportunidad para repensar el sistema de formación docente con criterios de realidad, equidad y sustentabilidad, que reconozcan los talentos distribuidos en todo el territorio y que aseguren condiciones dignas para el ejercicio de la profesión. La ciudadanía valora profundamente a sus profesores y profesoras, pero esa vocación aún no se traduce en políticas estables que pongan al centro al docente. Si queremos que más jóvenes se interesen por la docencia, debemos construir un país que respete y dignifique la profesión, ofreciendo condiciones laborales justas, salarios competitivos y apoyo efectivo al desarrollo profesional acorde a estos tiempos. En este escenario, el legado del Instituto Pedagógico y de figuras como Lenka Franulich nos ofrecen una brújula ética. Nos recuerda que educar, comunicar y ejercer la docencia son actos profundamente humanos que exigen compromiso con la veracidad, con la justicia social y con la dignidad de cada persona. Por eso, en este aniversario, reafirmamos nuestra misión histórica: formar profesionales de excelencia, capaces de sostener el diálogo, promover el pensamiento crítico y contribuir a una sociedad más justa, inclusiva y democrática. Que estos 135 años sean memoria viva y, sobre todo, compromiso con el presente y el futuro. Enseñar con calidad, investigar para aportar al país y vincularnos con la comunidad con pertinencia, reciprocidad y compromiso de transformación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras emitidas por nuestra rectora Solange Tenorio Aytel en esta mañana. A continuación, quiero dejar con ustedes a Lucía Godoy Gutiérrez, quien moderará este conversatorio llamado Lenka Franulich y el Instituto Pedagógico UMCE y la veracidad en las comunicaciones. Muy buenos días a todas las personas presentes. Es un honor darles la bienvenida a este conversatorio titulado Lenka Franulich, el Instituto Pedagógico y la veracidad de las comunicaciones. Para ello, los invito a viajar en el tiempo, una fantasía de muchos y muchas que hemos tenido. Hoy me embarco en un viaje imaginario. Es el año 1928. El museo me lo permite, ya que en este lugar el tiempo no existe. Mi destino, el Instituto Pedagógico, que se encontraba en aquel tiempo entre la calle San Miguel, hoy calle Ricardo Camin, con Alameda. Ante mí todo era diferente a los tiempos actuales. Al llegar me encuentro en un edificio imponente de arquitectura neoclásica
que refleja la importancia de la educación en la sociedad chilena de la época. El ambiente es vibrante, lleno de estudiantes y profesores que discuten apasionadamente sobre temas de actualidad y teorías pedagógicas. Las aulas están llenas de libros y mapas, y el aire se siente cargado de un deseo insaciable de aprender y enseñar. Entré sigilosamente para confundirme con los demás, personas que entraban y salían alegremente. En 1928, el instituto es un hervidero de ideas progresistas, donde se fomenta el pensamiento crítico y se desafían las normas establecidas. Es en este entorno que voy en busca de una estudiante en particular, llamada Magdalena Franulich Slater, según las actas que se resguardan en el museo y que con los años llamaríamos Lenka Franulich. Es una mujer joven, de mirada intensa y sonrisa cálida. Su presencia es magnética y es evidente que posee una gran confianza en sí misma. Me saluda con un apretón de manos firme y con una voz clara que refleja su determinación. En las aulas, Magdalena es conocida por su capacidad para desafiar las convenciones y sus compromisos con la verdad. A pesar de su juventud, ya ha comenzado a dejar huella en el mundo del periodismo de ese tiempo, y su pasión por la educación es evidente en cada palabra que pronuncia. Comienzo la entrevista preguntándole sobre sus inicios. Magdalena me cuenta que desde pequeña sintió una gran curiosidad por el mundo que la rodeaba y un deseo de comprenderlo todo. Su amor por la lectura y la escritura la llevó a estudiar al Instituto Pedagógico, donde encontró un espacio para desarrollar sus habilidades y conocimientos. Le pregunto sobre los desafíos que ha enfrentado como mujer en un campo dominado por los hombres. Magdalena me responde con franqueza, reconociendo que ha tenido que luchar sobre prejuicios y estereotipos, pero que su pasión por su trabajo siempre ha sido más fuerte que cualquier obstáculo. Su determinación y talento le han llevado a abrirse camino en la escritura, donde ha encontrado una plataforma para expresar sus ideas y contribuir al debate público. Magdalena comparte sus reflexiones sobre el papel de la mujer en la educación y el periodismo de 1928. Reconoce que aunque ha habido avances, las mujeres todavía enfrentan muchas barreras para acceder a la educación y a posiciones de liderazgo. Sin embargo, está convencida de que el cambio es posible y que la educación es la clave para empoderar a las mujeres y transformar la sociedad. Me habla de su visión de futuro, en el que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres y puedan contribuir plenamente al desarrollo de sus comunidades. Magdalena cree firmemente en el poder de la educación para romper los ciclos de la desigualdad y fomentar una sociedad más justa e inclusiva. A medida que concluye nuestra entrevista, me doy cuenta del profundo impacto de Magdalena, o mejor llamémosla Lenka, que ha tenido en su tiempo, del legado que ha dejado para las futuras generaciones. Su valentía y determinación han abierto puertas para muchas mujeres que han seguido sus pasos en el periodismo y la educación. Lenka Franulich no solo desafió las normas de su época, sino que también inspiró a otros a cuestionar el statu quo o a luchar por un mundo más equitativo. Su legado perdura en cada mujer que se atreve a soñar en grande y a perseguir sus pasiones sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Al despedirme de Lenka, me siento agradecida por la oportunidad de haber conocido a una mujer extraordinaria y por haber aprendido de su sabiduría y experiencia. Su historia es un recordatorio de que el cambio es posible, de que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia en el mundo. De esa manera vuelvo a mi realidad, al museo y a ustedes. Con esta experiencia los invito a conocer otras facetas de Lenka Franulich a través de nuestros invitados, el profesor Jaime Galgani, la periodista Patricia Arringo, y la periodista Ingrid Ormeño. Buenos días, autoridades, rectora, honorable Junta Directiva, Consejo Superior
invitados, colegas, directores, académicos, académicas, todos los que nos acompañan en esta ocasión. A mí me pidieron hablar sobre pedagogía y comunicación. Y pienso que pedagogía es casi como un pleonasmo, puede decir, es como una repetición innecesaria. Pedagogía y comunicación. ¿Puede haber pedagogía sin comunicación? ¿Y no constituye todo acto pedagógico un acto comunicativo? A mí me parece como el primer pensamiento que se me ocurrió con respecto a esto. Y quería, como el énfasis de este encuentro está puesto en una periodista, en una profesional, digamos, de las comunicaciones, quería recordar esa contradicción que nosotros tenemos, pues nosotros enseñamos en nuestras aulas, sobre todo quienes estamos vinculados al área de la literatura, la filosofía, la historia, enseñamos a algunos pensadores que no tenían mucha simpatía por el periodismo. Parto por el caso de José Martí, que el año 1888, en su famoso prólogo al poema, 1882, en su famoso prólogo al poema El Niágara, él dice que el periodismo destruye, así como los ferrocarriles destruyen la selva natural, el periódico destruye la selva humana. Él partía con un negativismo absoluto, como todo buen intelectual moderno que reacciona frente a la modernización, reacciona muy alarmado. El otro intelectual que recordé justo cuando Lucía me pidió esto fue a Miguel de Unamuno, que dicen que dijo, no lo he logrado comprobar, que el libro forma, famosa frase, el libro forma, la revista informa y el diario deforma. Entonces, bueno, aquí tenemos periodistas. Yo sé que el mismo Miguel de Unamuno se contradice porque después él es un gran columnista, él es un gran cronista. Es más, llega a decir, gracias a mis libros como, pero gracias al periódico seno. Es decir, el periódico completaba la parte del salario que no le alcanzaba con su vida profesional como escritor y, bueno, como académico. Y el tercero que yo quiero compartir ahora es Walter Benjamin, que es, en el caso de Walter Benjamin, el concepto que me interesa más está basado sobre todo en su obra El narrador, donde habla de la crisis de la comunicabilidad, la crisis de la experiencia y la crisis de la narración. Él parte muy impactado en su obra El narrador, editada en Chile con un prólogo magnífico del profesor Pablo Oyarzún de la Universidad de Chile. Él destaca que el gran impacto que significó para la Europa de comienzo del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, cuando todos los soldados que habían sobrevivido a la guerra volvían absolutamente callados, volvían mutismo, decía, porque había sido una experiencia tan traumática que había producido una crisis en la narración. ¿Por qué? Porque para Benjamin la experiencia, lo que conviene narrar es la experiencia, y la muerte no es experiencia, la destrucción del otro no es experiencia, la muerte del hermano contra el hermano no es experiencia, es simplemente destrucción, aniquilación. Entonces ahí él plantea con un pesimismo, digamos, que no logró superar, que en el fondo vivimos en la era del fin de la narración, dice. El fin de la narración. Ya no se pueden contar cosas interesantes porque, claro, en su visión apocalíptica todo va a devenir en destrucción. Uno tiene que entender lo que significó esa guerra, la Gran Guerra, porque fue
el gran impacto que Benjamin destaca como el desarrollo o la conclusión o el producto del desarrollo avanzado de la técnica que en materia bélica permitía que tú pudieras destruir al otro sin ni siquiera verlo, sino que, y eso que no había visto la bomba atómica y todo lo que ha venido, los misiles, que estamos viendo en las noticias todos los días. Es decir, incluso la guerra medieval, la guerra antigua tenía sus pactos, tenía su cierta relacionalidad con todo lo terrible que era, donde se confrontaba persona con persona. Entonces, la crítica general de Benjamin va contra la modernización tecnológica que ha permitido que se produzca una distancia muy grande entre el emisor y el receptor, tanto en todo acontecimiento humano. Uno de ellos es el periodismo, otro es la novela misma, ya donde el narrador se aleja y el receptor se transforma en un receptor masivo, anónimo, etc. Entonces, quería compartir con ustedes qué es para Benjamin la experiencia. Según Benjamin, lo que 10 años más tarde se derramó en la marea de los libros de guerra era todo lo contrario a una experiencia que se transmite de boca en boca. La narración verdadera trae consigo, abierta o velada, su utilidad. El narrador es un hombre, cito textual, que tiene consejo para dar al oyente. Por cuanto el consejo es menos la respuesta a una pregunta como una propuesta concerniente a la continuación de una historia. El consejo entretejido en la materia de la vida que se vive es sabiduría. Y yo entiendo que hay una vinculación entre el ejercicio de estos narradores que habla Barthelme Benjamin y la labor del profesor. Cuando leemos los testimonios de estos grandes profesores y profesoras de nuestra historia, ahora que, por ejemplo, estamos comentando mucho la trayectoria mistraliana, vemos que efectivamente hay un ejercicio de narración. Se comparte una experiencia, se comparte algo que es útil para la vida. Y la pregunta es, ¿cómo hago yo para cuando hablo de la peste negra, por ejemplo, en clase, cómo hago yo que mis estudiantes o nuestros estudiantes comprendan que ese aprendizaje es útil para la vida? Si yo logro hacer ese enlace, ese puente, creo que estamos en el camino de la comunicación de la experiencia. Una experiencia, por muy lejana que sea, por muy distante en el tiempo, en el espacio, pero se convierte en algo útil para la vida. Benjamin habla de dos estirpes de narradores, la de los viajeros que narran historias de allá, de lejos, el espacio, y la de los mayores que narran historias de ayer, el tiempo. Las figuras del campesino sedentario y la del marino mercante son su representación más tradicional. Aquellas comunidades nostálgicamente desaparecidas para Benjamin, agrupadas en silencio para escuchar largas narraciones, a veces en torno a la continuidad de un oficio artesanal que podía ejercerse con el automatismo de un quehacer experto, que no impedía la escucha atenta, posibilitan la participación constructiva en la vida del otro y la colaboración ética de dicho narrador en la continuidad de la vida de los oyentes. La narración no es noticia, no es espectáculo y en su naturaleza más profunda no contiene el morbo de la novedad periodística, cuestión moderna por sí misma, ni tampoco la técnica elaborada de la novela. Por eso los grandes periodistas culturales de nuestra historia, nosotros conocemos a muchos, ya he nombrado algunos, especialmente Unamuno, Martí, Dalmar en Chile,
Edwards Bello, Gabriela Mistral, etcétera, etcétera, han contribuido a que el periodismo pueda salir de la novedad de la noticia, del espectáculo, para entrar en la comunicación de una experiencia vital para el otro. Estas reflexiones nos llevan a una expresión fundamental para el pensamiento benjaminiano, la comunicabilidad de la experiencia, cuestión que resulta fundamental en el quehacer educativo. Nosotros tenemos una competencia genérica, ¿no es cierto? Competencia comunicativa en nuestro modelo educativo, que habla muy bien de nuestro quehacer institucional. Hace muchos años, cuando ahí estoy hablando yo, era un joven universitario, coincidí en un viaje en tren, entonces viajábamos en tren, con un profesor de filosofía de la Universidad de Chile, a quien le pregunté qué pregunta debo hacer ante cualquier acontecimiento, noticia o información que llegue a mis oídos. El profesor me dijo más o menos así: debes preguntarte cómo ese hecho, noticia o acontecimiento toca tu vida concreta. No importa cuán lejos en el tiempo o en el espacio se haya originado ese acontecer. Al establecer cadenas de enlace entre lo otro y tú mismo, se establece el acontecimiento, el aprendizaje y, me atrevo a pensarlo a 40 años de esa conversación, la experiencia. Así, pues, entiendo que el ejercicio pedagógico logra establecer el lazo comunicativo entre el pasado y el presente, entre lo lejano y lo cercano, sabiduría muy antigua apoyada en el pensamiento del filósofo Terencio, que dice homo sum humanim nihil a me alienum puto. Hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Cuestión que nos liga a conceptos y tradiciones y experiencias muy contemporáneas, como el concepto de solidaridad, en el caso del Padre Hurtado, justo en el mes de la solidaridad, y el concepto de compasión, que yo lo aprendí bastante leyendo cosas del Dalai Lama. Nada de lo humano debería ser lejano a nosotros, a nuestros estudiantes, y el desafío de nuestro quehacer pedagógico consiste en recuperar la comunicabilidad de la experiencia, de manera que, al contrario de lo que pensaba Benjamin, el progreso de la técnica, especialmente en el ámbito de las comunicaciones y de la creación del conocimiento, como ahora estamos hablando de inteligencia artificial, etcétera, no sea un obstáculo para nuestra labor comunicativa y pedagógica, sino un apoyo fecundo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Galgani por su excelente presentación y a continuación cedemos la palabra a la señora Patricia Alringo, quien nos compartirá sus reflexiones. Ahí sí. Oye, buenos días a todos y a todas. La señora rectora Solange Tenorio, el señor decano Jaime Galeano, vicerrectores, decanas y académicos, perdón, a la directora ejecutiva, a la Ingrid Ormeño, a la profe Lucía Godoy, ¿cómo Lucila Godoy? Parecido. Funcionarios, periodistas, consejo universitario, estudiantes. Especial saludo a la Claudia Yaupé por la invitación, a Fernando Silva, director de extensión, que se nos fue y que nos dijo qué significaba estar aquí en estos asientos. Me siento muy honrada. Y especialmente también a nuestra amiga de la asociación Tamara García, de la Universidad de la América y de la generación del 2025. Así que estoy muy contenta de que ella también me acompañe. Me gustan los saludos como buena periodista. A mí me toca contar un poquito acerca de Lenca. Quizás hay cosas que se mencionaron dentro de la introducción que hizo nuestro maestro de ceremonia, nuestra misma rectora, pero de eso se trata, de que tratamos de entender, comprender y ver un poquito más
quién era Lenka Franulit y qué significa para el periodismo, no significó, significa para el periodismo y para las mujeres periodistas. Como no tengo, me dan un segundo, como no tengo el... Voy a ir viéndola yo aquí también, ¿ya? Bueno, nuestra Lenka Franulit tuvo un cruce de caminos entre la literatura, el periodismo, siendo ella de carrera profesora de inglés, que partió muy temprana edad. A los 16 años ella hacía clases en su ciudad, en Punta Arenas, y era una alumna ejemplar y brillante. Yo siempre le hablo a los alumnos cuando estoy con ellos de lo importante de ser estudioso, y yo creo que cuando uno demuestra lo que era Lenka Franulit, da la razón. Y eso para nosotros es importante. Y sin duda que se convirtió en un referente para las nuevas generaciones, un referente y además una ídola, no como diríamos hoy. Creo que Lenka representa a las generaciones, sobre todo del Chile de hoy, una mujer soltera, con un gato, independiente, feminista, y que buscaba siempre la verdad y veracidad, como bien lo dice el tema del encuentro de los 136 años, ¿no? Después Lenka, desde Antofagasta a Punta Arenas, de Punta Arenas a Santiago, viene a trabajar a la revista Hoy y se instala como secretaria, desde abajo. Y ahí fue cuando la descubrieron, ¿no? Encontraron una alumna, una profesional o una trabajadora, ¿no? Que sabía escribir, que tenía iniciativa, que tenía intuición periodística y que además tenía este don, porque siento que ella tenía un don para no haber estudiado periodismo. Y ese don es el que la hace proyectarse a un periodismo de entrevistas, a un periodismo que buscaba la verdad y a rodearse de los grandes. De la Secretaría a la Pluma le pusimos esa lámina. Bueno, su talento era innegable. Su escrito y su aguda visión no tardaron en llamar la atención de sus editores, ¿cierto? Y ahí es cuando le asignan las tareas de redacción, en crónica, en las entrevistas que nos mencionaron al inicio. Y yo creo que ahí está, su pluma se distinguió por una inteligencia que trascendía los hechos, buscaba las motivaciones, emociones y esencia de los entrevistados. Nosotros entregamos el premio Lenka Franulit y el premio Raquel Correa. Y claramente yo creo que si ella estuviera ahí, hoy día también se hubiera ganado el premio Raquel Correa. Lenka Franulit a menudo es recordada como una de las fundadoras de la Universidad de Chile. Pero en realidad ella entró como docente, como académica, y entró a formar las nuevas generaciones de periodismo, de cuando se crea la carrera, ¿no? Formalmente en 1953. Y quizás su influencia en la ética, la rigurosidad y la pasión por el periodismo la convierten en un artífice de lo que es la profesión de hoy. Esta profesión tan bullada que nos decía el decano, ¿no? Pero de ahí salimos los periodistas. Esto es pura vocación porque los periodistas no somos millonarios, como los profesores, ¿no? Las voces que moldearon la opinión de la carrera de Lenka Franulit. Bueno,
Ella colaboró en Ercilla, colaboró en La Nación, en Las Últimas Noticias, en el Clarín. Fue jefa de prensa de Pedro Aguirre Cerda y ¿saben qué? Eso no está mucho en la historia, ni en la historia del periodismo, ni de los periodistas. Siempre se trata de dejar de lado la política, pero Lenka Franulit era una entrevistadora política, de contingencia. Ese era el gran valor que tenía. Y si nosotros nos remontamos para atrás, en periodistas que partieron luego de ella en política, está Mónica Cerda, está Patricia Silva, todas con el premio Lenka Franulit, que fueron pioneras también dentro de una generación que, imagínense, desde que ella se gradúa hasta, no sé, los 90, esto siempre ha sido una carrera de varones y cada vez se van abriendo un poquito más los espacios hacia las mujeres periodistas, pese a que ella fue una transformadora. Sin mujeres no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia, y yo creo que eso es lo que a nosotros nos alenta, como estas generaciones que van reconstruyendo su historia, que por lo demás también pasa otro dato, no hay ningún libro de la vida de Lenka Franulit, y quien está escribiendo uno actualmente y a futuro, debe salir este libro 2025-2026, lo está realizando la Paula Escobar Chavarría, la legal, le digo yo, porque hay dos Paula Escobar. Así que yo creo que ese dato es interesante cuando no hay recopilación de alguien tan importante como fue Lenka Franulit para el periodismo, para la Universidad de Chile, para la UNCE. Lo mencionábamos, ¿cierto? Sus entrevistas con Charles de Gaulle, con Jean-Paul Sartre, con Andrés Gide, con Gabriela Mistral. Esas fotos las tomé de la Universidad de Chile y también de la Biblioteca Nacional Digital. Demuestran que cómo ella hacía sus notas, pero lo que siempre me llama la atención es que cuando se hablaba de Lenka eran puras cápsulas pequeñas, no habían grandes temas. Ella reportó mucho acerca del voto de la mujer, y hace poco cuando fuimos al Congreso, en el diario el voto de la mujer era una capsulita chiquitita. Entonces ahí nos vamos señalando cómo ella como mujer va tratando de abrir caminos, va tratando de abrir puentes, hasta darse a conocer y ser realmente una influenciadora, como sería hoy, ¿cierto?, dentro del periodismo. Fue una feminista de convicción. Además, también habló acerca de la igualdad de los derechos, mucho antes que se convirtiera en el debate público. Y para ella el periodismo era una herramienta para visibilizar a las mujeres. Ese era su aporte a la sociedad, su pasión por las mujeres y trabajo incansable se convirtieron en una mentora y también para los jóvenes. Y es a partir de ella que nace nuestra Asociación Nacional de Mujeres Periodistas en el año 1962 como un referente, como seguir su legado, como seguir su trayectoria y seguir abriendo caminos a las mujeres periodistas. Nuestra asociación tiene 63 años de historia y en esta historia me he dado cuenta que las nuevas generaciones, como les señalaba anteriormente, no conocen mucho la vida de Lenka Franulit. Por lo menos en mi caso tampoco me la pasaron en la universidad. Entonces yo creo que estos eventos nos hace quizás reflexionar dentro de todo cómo realmente viviría Lenka Franulit hoy el periodismo. Si en su época ya fue de avanzada, ¿cómo sería hoy? Llévenlo a hoy para que podamos interactuar en la última lámina. Bueno, en el 1957 recibe el Premio Nacional de Periodismo, premio no solo a su talento, sino a su capacidad y referente en su pluma, como lo señalábamos anteriormente. Lenka Franulit fue la primera mujer periodista y actualmente tenemos 6 mujeres que han tenido el Premio Nacional de Periodismo. Por lo tanto, el trabajo que ella realizó nos da
a todos la razón para seguir motivándonos por su legado. ¿Y de cuántos? ¿Cuántos son los premios nacionales? ¿Son más de 30? ¿45? Hombres. Bueno, tras su muerte entonces se crea la asociación en 1962 y en 1963 nuestra asociación crea el premio Lenka Franulit, que reconoce la trayectoria periodística de las mujeres periodistas, el premio más importante del periodismo después del Premio Nacional de Periodismo. La primera en ganarlo fue Raquel Correa, una también de las fundadoras de nuestra asociación. En 1963 se lo gana Raquel Correa y desde ahí ha habido un sinfín de mujeres periodistas que han ganado este premio, que nos enaltece, nos enorgullece, pero que además en su minuto solo reconocía trayectoria y luego de 15 años, y hasta hoy, ¿no? El premio busca revelar también a las mujeres periodistas que sean creadoras de espacios de mujeres que hablen acerca de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres en contenido social, y no tiene edad. Eso son las mujeres periodistas de Chile, nuestro directorio, nuestra asociación. Tenemos grandes amigos también en la Federación de Medios, la Asociación Nacional de la Prensa, y les muestro esto porque era a propósito de la pregunta que haría Lenka Franulit hoy. Yo creo que Lenka Franulit haría esto, relacionarse con las universidades, relacionarse con los estudiantes, relacionarse con los académicos, con los gremios de periodistas y de ir también, y ha sido nuestra labor, de ir posicionando un poco más el periodismo y de quitarle un poco esa apatía que nos hablaba el decano. Hoy día hay una desafección entre la sociedad y los periodistas que nos preocupa y hemos tratado de abordarla en cada encuentro que vamos, y estos encuentros tienen relación con ir relevando nuestro trabajo, mostrándolo y que nos vayan conociendo. ¿Y qué haría Lenka Franulit hoy? Pero me devuelvo un poquito antes. La última premiada Lenka Franulit es Mónica Rincón. La última premio Raquel Correa, que también es premio Lenka Franulit, es Paula Escobar. Es coincidencia que las dos sean de CNN. Y anteriormente fue Patricia Silva, que yo la miraba desde chica en Almorzando en el 13, en Teleduc, que ella fue una de las fundadoras de Teleduc. Y les cuento esto para que vean que esto es intergeneracional, no, sino trayectoria, no tiene relación con una trayectoria de años que a veces nos discuten, y es bueno clarificar de qué trata el premio, y por supuesto que tenga ética, que tenga valores, y buscamos que tenga esos valores, los valores que tenía Lenka Franulit. Y eso es lo que a nosotras nos motiva, la Lenka. ¿Y qué haría Lenka hoy en las nuevas generaciones con la inteligencia artificial, con la irrupción de las nuevas tecnologías, las redes sociales, con la desinformación, con las fake news? Está difícil, ¿eh? Está difícil porque ella luchaba porque sus entrevistas fueran verídicas, fuera desde la verdad, desde el título, ¿no? La verificación de las comunicaciones. Y hoy día tenemos tanta información que nos llega al minuto, en donde el mayor medio de comunicación se convirtió en el WhatsApp. Entonces, ¿qué haría ella? ¿Cómo entrevistaría? Hoy día los estudiantes de periodismo perdón, se acostumbraron hoy, y muchos profesionales se han acostumbrado a mandar las preguntas para las entrevistas por WhatsApp, por mail.
Y no es como las generaciones de antes, que uno tenía que juntarse con ellos, ¿cierto?, en su oficina, y eso nos va preocupando, ¿a dónde estamos llegando? Hoy día también los estudiantes en general, no solo estudiantes de periodismo en general, están ocupando sus textos con inteligencia artificial, y no es rol del académico, porque uno se da cuenta como académico, pero no es rol del académico mirar que si el trabajo está realizado con inteligencia artificial o no, pero eso significa la calidad de profesionales que nosotros estamos formando. Eso también ha sido un foco de la gestión. Hemos capacitado a más de 250 periodistas en herramientas de inteligencia artificial en una alianza que tuvimos con Google News Initiative. Tenemos alianza con 8 universidades, casi todas de la región metropolitana, y tenemos una estrecha relación con los centros de alumnos de periodismo, en donde llevamos esto, y creo que me pasé una lámina, te puedes devolver una, que fue la cátedra, otra, la cátedra Lenka Franulich, que la creamos en mi gestión que prontamente ya termino, en la Universidad Alberto Hurtado, en la Universidad Central y en la Universidad de Chile, con la finalidad de ir demostrando el legado de Lenka Franulich, con la finalidad también de que los estudiantes conozcan a las premiadas y por qué se premiaron, que conozcan a las distintas generaciones de periodistas y mujeres periodistas, que es lo que han realizado, ¿cierto?, en el país. Y vuelve a la última lámina, por favor, mi Tamara querida. Cuando Lenka Franulich cumplió 115 años, Google hizo un doodle, por eso está esa imagen, y yo me siento orgullosa porque en mi asociación una de mis directoras es Alejandra Bonatti, que es la gerente de comunicaciones de Google Chile. Entonces esto fue como creado en conjunto a propósito de que teníamos elección y campaña. Le créate algo entretenido con la Lenka Franulich, ya amiga, vamos. Y creó el doodle de Google. Así que eso es Lenka. Y si nosotros vemos cuánta gente ve internet, ese día, no tengo las visitas exactas, pero fueron millones de personas las que vieron a nuestra Lenka Franulich con su gato, con su pluma, y que sigue motivando e inspirando a las nuevas generaciones. Gracias. Bueno, damos las gracias a Patricia por estas reflexiones y este conocimiento, ¿cierto?, que nos deja tremendo desafío. Quizá esa cátedra también puede llegar a la cuna de Lenka Franulich, así que no me cabe duda, Patricia, que ahí la rectora, vamos a hacer que asiente con la cabeza, ¿no? Sí. Bueno, y damos paso ahora a nuestra tercera invitada, la señora Ingrid Ormeño, a la cual yo conozco hace mucho tiempo y que está muy unida, por supuesto, a nuestra universidad a través de USTB. Buenas tardes ya. Uy, sí que ha pasado el tiempo. Casi no nos hemos dado cuenta. Bueno, lo primero, agradecer por la invitación, saludar a toda la gente que está aquí, a las autoridades, por supuesto al panel, a mis compañeros que nos acompañan acá en la mesa, a nuestro equipo de USTB y a todos los presentes. Voy a partir haciéndoles una consulta. ¿Quién ha visto el teléfono hoy para informarse de algo? No sean tímidos, no me puedo imaginar que nadie lo haya visto. Aunque sea algo corto, ¿no? ¿Quién ha escuchado o en algún momento ha leído algún titular que después nos hemos dado cuenta que es un fake news? Y ya nos estamos cuestionando eso, ¿cierto? Aquí la compañera al lado comentaba que en la escuela, en la universidad, prácticamente no nos enseñaban acerca del legado de quien nos convoca hoy día en nuestro encuentro, ¿no? Yo creo que a mucha gente nos pasó eso, después con los años quizás, sobre todo uno, en nuestro caso, creo que igual hay más acá en este encuentro, que tenemos la buena experiencia de haber estudiado la profesión más hermosa del mundo, como se dice por ahí,
nos va dando conocimiento y vamos teniendo curiosidad a ciertas cosas o ciertas temáticas y hemos investigado acerca de quien nos convoca ahora en este encuentro. Y ahí uno va aprendiendo y empieza a analizar, empieza a ver las cosas con tiempo, con perspectiva, y cuando me preguntaron qué área o qué parte quisiera haber comentado yo, y comenté que me gustaría ver el tema de la verdad, la responsabilidad, la veracidad. Entonces, analizando la vida, la trayectoria de lo que es de Lenka Franulich, tenemos que un tema importante es que fue una de las pioneras en buscar la verdad más allá de lo evidente. Ella tenía la particularidad de reunirse con sus entrevistados, como lo decía acá Patricia, en su lugar, en su entorno, conocerlos, saber bien de primera mano, de primera fuente, el entorno, lo que pensaban, pero además no es solamente ir y conocer a la persona que se está entrevistando en ese momento y estar en ese instante con ellos, sino que hay una precisión y un rigor al estudiarlos previamente. Y ahí comparto totalmente con lo que dice Patricia, que muchas veces hoy que la facilidad que nos da este dispositivo tecnológico de tener las cosas muy cerca, muy a la mano, muy rápido, no significa que haya una veracidad más profunda de comprender y entender a la información a la cual estamos tratando de llegar. Y ella fue pionera en eso. Desde que comentaban hoy día la primera entrevista que se le encarga, que tiene que ir contra el tiempo, ir al lugar, contrastar, buscar la información y cumplir en tiempo y forma con el rigor que se les pide. Porque también eso no es menor que los periodistas tienen un plazo, un tiempo que cumplir, un plazo de entrega, y en ese plazo de entrega, si es en un formato escrito, caracteres, si es en un tema de radio, televisión, segundos. Y esos son temas que se tienen que cumplir. Y aquí sí que existía un rigor periodístico en el que cumplir, tanto en su experiencia en prensa, en las radios, en prensa digo escrita, y en radio también que ella trabajó. Otro punto que quería también destacar, que cuando hablábamos un poco de la profesión se va forjando, se va estudiando. Cuando se estudia periodismo, la universidad te enseña ciertas cátedras, te da ciertas herramientas, pero a lo largo de la vida uno va construyendo. Yo a mis estudiantes les digo que se tienen que forjar de una cultura. En mi caso, que yo dicto más asignaturas dictadas al audiovisual, me refiero a cultura audiovisual, pero la cultura en el amplio sentido de la palabra. Entonces, cuando se va a realizar una entrevista, se va a gestionar un contenido, todo lo que hemos ido leyendo a través de los años nos va enriqueciendo a la hora de enfrentarnos frente a un entrevistado o frente a una temática la cual tengamos que cubrir. Pero obviamente no podemos ser expertos de todo, pero sí el prepararnos para ir a enfrentarnos a una entrevista, a enfrentarnos a una temática y a lo que vayamos a cubrir, que a veces no es tan fácil. Yo ahí les voy a contar una anécdota que me pasó, bueno, en realidad una experiencia que me pasó hace muchos años. Yo vivía en Madrid y justo fueron los atentados en Atocha. Había un contexto político, yo llevaba muy tiempo viviendo en Madrid, un contexto social, un contexto de todo lo que era ETA también, en fin, que para nosotros era muy lejano. Entonces, en poco tiempo, desde que me desperté y que me entero de los atentados, tenía que intentar ambientarme, entender de qué se estaba hablando, porque son realidades muy distintas y uno tiene que tratar de empaparse para entender lo que está pasando. Y ahí es como súper inspirador ver que hay mujeres, como Lenka, que ella hacía eso con mucho tiempo y con la dificultad aún para esa época de lo que era ser mujer. Que para nosotras igual, las mujeres de hoy, yo creo que el tema del periodismo ya no es tan abismal como antes, pero sí igual hay diferencias o luchas y batallas que uno tiene que estar dando día a día, más para las que somos madres.
Otro punto que quisiera destacar respecto a la ética, que fue otro tema que yo pedí también hablar en este encuentro, era que ella cofundó el Círculo de Periodistas. Entonces, eso también va sentando las claves, también una responsabilidad colectiva y todo el aporte que puede significar para los colegas y colegas periodistas en esa época, sobre todo, donde se busca instaurar valores como la honestidad, la responsabilidad y el compromiso también. Y también, por supuesto, el formar la Escuela de Periodismo, que ahí hay un tremendo compromiso hacia la sociedad, a las futuras generaciones, que los periodistas que se empezaran a forjar tuvieran una ética y un compromiso. Porque los periodistas tenemos una responsabilidad social en lo que decimos y en lo que omitimos. Y por último, lo otro que quisiera destacar, que por supuesto ha sido un legado y una inspiración para las futuras generaciones, porque cuando uno empieza a estudiar y empieza a ver esos valores, cómo se superaron las barreras de la época, cómo se luchó también en un ambiente más masculino y cuántas veces quizás le dijeron que no, pero ella dijo sí y lo logró. Esa fuerza obviamente es inspiradora. Y ahí yo quiero volver a preguntarnos cuántas veces hemos visto las fake news, cuántas veces podemos incluso nosotros mismos a veces, pero ¿y esto? Y como que uno tiene que tener una reflexión porque ha pasado. Yo me acuerdo cuando hace años atrás era como si alguien quería validar que era algo cierto, decía, es que lo vi en la televisión. Y ahora te dicen, es que lo vi en internet. Pero eso no necesariamente significa veracidad. Y cuando vemos que en nuestra historia del periodismo hubo una mujer que buscó la veracidad, y era importante la veracidad, ir a las primeras fuentes, contrastar, informarse, yo creo que eso es súper importante y también es importante inculcar ese desafío a las nuevas generaciones y no necesariamente en el rol de los profesionales o formadores de futuros periodistas o comunicadores, sino también dentro de nuestras propias familias, dentro de nuestro entorno cercano, que a veces a lo mejor, no sé si a ti te pasan, que te dicen como periodista, y yo, ¿estás seguro? ¿Dónde lo contrastaste? ¿Dónde lo viste? Pero no se trata de dudar por dudar, sino porque quiero asegurarme de dar una información que sea veraz, porque al final, y vuelvo a insistir como dije antes, los periodistas, los comunicadores tenemos una responsabilidad tanto en lo que decimos con lo que omitimos. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las valiosas presentaciones de todos nuestros invitados, ¿cierto? Sus reflexiones, y quedamos con esa sensación, ¿cierto? Que la carrera de periodismo o la carrera de los docentes, los profesores, tienen mucho en común, ¿ya? Y claro, hoy día aprovechamos de buscar esta figura que une esos dos conceptos. Solo comentar, como comentario final, que el pedagógico, el museo, se guarda las actas y la vida académica de doña Lenka Franulich, ¿ya? Es una riqueza para nosotros y un deber resguardar este material y comentarles también que el mismo año que ella recibe ese premio, ¿ya? También lo recibe otro hijo del pedagógico, don René Silva Espejo, ¿ya? Por lo tanto, cuando Patricia, ¿cierto?, hace alusión a esto de 1957 y ella llega a hacer clase de periodismo, no me cabe duda de que también es un gozo para nosotros saber que ella fue una profesora en nuestro campus, ¿ya? En aquel tiempo de haber estado
don Eugenio Pereira Salas como decano de la Facultad de Filosofía y por supuesto ella debe haber sido una de las profesoras que hizo clase también en el pedagógico. Así que eso nos llena de orgullo, nos llena de una felicidad infinita, ¿cierto?, de tener esta conexión con esta mujer fantástica y por supuesto tenemos tanto que decir nosotros en el pedagógico sobre estas personas, ¿cierto?, fantásticas que tenemos que resguardar. Así que agradecemos profundamente el que ustedes hayan venido, ¿ya? El museo agradece profundamente esta concurrencia y por supuesto agradecer a ellos que fueron nuestros exponentes hoy día, así que ofrezcámosle un lindo y maravilloso saludo y aplausos. Sí. Agradecemos la presentación de las expositoras y el expositor, así como su generosidad y compromiso por estar hoy acá, conmemorando otro año más de nuestro querido Instituto Pedagógico UMCE. Para finalizar, decir que la veracidad no es simplemente un acto de consecuencia, que la consecuencia con el correr de los tiempos parece un sobrevalor, que demanda más quietud que movimiento. La veracidad es un motor ético por la búsqueda de la verdad, no simplemente de opiniones ni de cándidas experiencias unipersonales. Es aprendizaje y cúmulos de sabiduría. Incluso también es un método, uno fiable que mantenga ese compromiso con la verdad. Como Instituto Pedagógico UMCE, nuestro compromiso académico es tendiente y practicante a esta veracidad, por respeto al conocimiento y también de todas y todos aquellos que con ahínco aportaron y siguen aportando para conformar esto que llamamos civilización. En especial, una universidad formadora de profesoras y profesores, entre otras carreras, para nuestro país, que es Chile. Agradecemos al equipo de USTV por su cooperación, así como al equipo de comunicaciones y medios audiovisuales de la UMCE. Muchas gracias y que tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes.